Bienvenidos a Cabronas Mal Habladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Gaby. Hola Sandy. Pues hoy, para que sepan, vamos a hablar de una mujer en la política llamada Beatriz de la Cueva. Y Benavides. Nombre fancy completo. Ah, perfecto. De española noble. Bueno, así como les adelanté, es una noble española, nacida en España, en Úbeda, Jaén, en 1490. De esta sí sabemos el año en que nació, pero como de muchas otras no sabemos qué pasó en su infancia hasta que se casó. Pero un poquito de background. Nació, como dijiste, en Ubela, que es Una disculpa por mi mala... ¿Sí es Ubela? Úbeda, tengo Ubeda, yo. Úbeda. Sí, Ubeda. Los nombres son muy extraños. Sí. Bueno, los papás, en este caso sabemos un poquito más de su familia, noble española. Ajá. La familia era muy importante en España, entonces hay registros. Luis de la Cueva y María Manrique de Benavides. Eran sus papás. Sí, los papás. Como parte de la familia, como les dije, es una familia bastante fancy. Ajá, es de los de la Cueva fancy de España, ¿eh? Exacto. Entonces, uno de sus tíos abuelos, más o menos, árbol genealógico extraño, pero era alguien muy importante y vamos a hablar de él en el futuro, se llama Beltrán de la Cueva. Sí. Si saben un poquito de la Beltraneja. Juana la Beltraneja tiene relación. Está muy interesante. Cuando hablemos de Isabel de Castilla habrá más de eso. Sí, de la época que más nos gusta Gaby y a mí. Entonces van a escuchar muchas cosas y nuestra emoción cuando les platiquemos de eso en el futuro. Entonces, no sabemos mucho, como dijiste, hasta que se casó o hasta que un hombre importante llegó a su vida. Sí, pero de hecho un poquito también es que su mamá tuvo muchos hijos. Muchos hijos. Pobre mujer, o sea, sí. ¿Cuántos años de su vida estuvo embarazada? No sé, supongo que todos, porque aparte se casaban de que a los 15 y se morían como a los 30, entonces tuvo 7 hombres, la mamá, o sea, Beatriz tuvo 7 hermanos y tuvo 4, 5, 6 hermanas, pero 2 se murieron muy chicas. Esta señora parió 13, siguió contando en mi mente. Parió 13 humanos, es decir, por 13 años de su vida vivió embarazada. Ay, wow. Imagínate. Y porque además sí fueron seguiditos, o sea, 13 años de pan. Ay, no. Sí, yo me trago porque siento que con 2 me va a quedar ahí. Pero bueno, entonces más o menos así está su árbol genealógico, pero como dijo Gaby, hasta que se casó es que supimos de ella. Ella se casó con este personaje famoso que platicamos un poquito en el episodio de La Malinche, llamado Pedro de Alvarado, que pudiera decir que fue el pendejo que ocasionó la muerte de muchas personas en Tenochtitlán. Matanzas innecesarias. Es correcto. Pero entonces vamos a hablar un poquito primero de Pedro de Alvarado para saber cómo llegó o cómo llegamos a este personaje. Sí, hablar de Beatriz de la Cueva no podemos excluirlo. Pedro de Alvarado, conquistador y mano derecha de Cortés, ahora sí que el resumen express. Eran befis, ¿eh? Sí, conquistaron juntos Tenochtitlan, cada quien después de la conquista se fue para su lado. En el capítulo de María Luisa también ya habíamos mencionado todo este camino, porque esta es la esposa legal, bueno, la segunda o tercera esposa legal de este señor. Entonces, ya era gobernador o estaba gobernando Guatemala, todavía no tenía el título. Y que estábamos en 1527, 27. Ajá. Pedro de Alvarado tenía que ir a pedirle perdón a la corona, ya saben que había muchos trámites que hacer, entonces tenían que ir a platicar con el rey para decirle lo que estaba haciendo, pasar todo el reporte y tener los títulos correctos por escrito, porque si no era ilegal, como platicamos en la parte de Cortés. Se fue a España en 1527 para que le dieran el título de, está bien largo, gobernador, capitán, coronel y adelantado de Guatemala. Sí, lo tuve que leer. Y tenía a su amiguito, Francisco Cabos, que le iba a buscar esposa, porque tampoco estaba bien visto que estuviera soltero, y como ya dijimos, María Luisa pues no era la esposa legítima. Ajá, y de hecho creemos que María Luisa ella estaba en Guatemala en lo que pasaba todo esto de que él se iba a pedir perdón a la corona y todo, y ya tenía 2 hijos con ella para ese entonces, que era 1527, como dijimos. Exacto.
Francisco Cabos le consigue a esta pareja buena, bien acomodada, con un montón de dinero. Noble. Títulos eran muy importantes. Ajá. Hermana de nuestro personaje del día de hoy, Beatriz de la Cueva. Así es. Francisca de la Cueva, una de las 6 hermanas, ¿cuál de todas era? Creo que era más grande. Ella tenía 27 años cuando la comprometen con Pedro de Alvarado y Pedro de Alvarado ya tenía 42. Esto no es extraño que haya tantos años de diferencia, bendito Dios, no la casaron cuando era una niña. De hecho, Vamos a tuvo hablar- suerte. Vamos a hablar muchas de esas que sí se Tuvo casaron como a mucha los 12. suerte. Se casaron en 1528, como 27, era ¿no? por ahí, Se 27, 28. Ok. Bueno, se casaron y deciden que tienen que regresar a Guatemala porque pues hay que seguir conquistando. Es el gober. Hay que ir a quedar bien, ¿no? Entonces, con parte de la dote de esta mujer que era de mucho dinero, porque familia noble obviamente escogió a alguien que le aportara mucho dinero, se regresan y como toda tragedia que sucede en esta época, se nos enfermó medio barco, Y se murió. incluida Francisca. Y se murió. La perdimos frente a las costas de Veracruz porque pues como ya había asentamientos no los dejaron bajar porque no nos van a matar a todos los demás. Entonces se nos muere y ya quedó viudo Pedro de Alvarado. Ujú. Para esto, por ejemplo, si se acuerdan, era Befi de Hernán Cortés. Bueno, Hernán Cortés ya no lo odió. ¿Por qué? Porque lo quería casar con su sobrina y pues él se terminó casando con otra persona. Es que no había tanto dinero con la sobrina. Sí, sí le convenía más la otra, ¿verdad? Y aparte, Hernán no era nobleza, entonces, Si nos convenía más un título y dinero. sí. Entonces, y Pedro sí medio güey para muchas cosas, pero bastante habilidoso para negociar. Y tenía buenos contactos. Exacto. Muy importante. Networking. Sí. Entonces dices que se muere. Sí. En 1500, fallece, más proper. Fallece en 1528. Después, en 1529, lo acusan por todo lo que hizo, por ser pendejo, y hacer lo que hizo en Tenochtitlán. Lo acusan por sus acciones en las conquistas de las Indias y lo meten a la cárcel. Pero bueno, no duró mucho porque tenía buenos contactos y todo lo que quieras. Y va de regreso a España. Y va de regreso a España. En 1537 regresa con Francisco de los Cabos. ¿sí? Su amiguito que le hace los contratos. Ajá, que es pariente de esta familia de la Cueva. Bueno, es amigo cercano de la familia de la Cueva. Ujú. Y ahora en la mira tiene a Beatriz. Sí, porque por su lado Beatriz se enteró que su hermana se murió pues, me imagino que sí sufrió tantito porque se le murió la hermana, pero rompió su compromiso que De ya una tenía. oportunidad. Claro. Rompió el compromiso con el hombre, ni siquiera nombre tiene el pobre ser, porque ya sabía que Pedro de Alvarado tenía que regresar y se iba a casar con su cuñado. Claro, beneficio. Las negociaciones Aparte, funcionan. Yo creo que se quería salir de su casa porque 7 hermanos y 6 hermanos. Y ya tenía como 25, 26. Aparte, entonces, sí, se casó de hecho en 1537 con él a sus 33 años. ella estaba más grande. Ya estaba más grande, de hecho muy grande para Ya para a esa estas edad ya épocas. debería de tener como 5 hijos Pues como, como su la mamá. sí, ¿verdad? De hecho, Si no, no les da tiempo de tener 13. sí, de hecho. Y este mismo año se muere en Guatemala esta María Luisa, nuestra... Sí, María Luisa Chicotenca. Ajá, Entonces ya es todavía más legal casarse aparte. con sí. una de estas. Se casa con una de las hermanas. Se casa con Beatriz. Obviamente le tuvieron que pedir permiso al Papa porque pues, Pues era su cuñado. Entonces, obviamente el Papa, probablemente con mucho dinero de por medio, porque el duque de Albuquerque y el rey le pidieron el favor. Entonces, pues bueno, ya hay boda. Perfecto. Entonces se casa y lo que hacen pues es igual que con la primera esposa, se regresan a Guatemala. Esta sobrevivió el viaje. Sí, sí sobrevivió. De hecho sobrevivió con muchas comodidades porque llegó en 3 navíos que había alrededor de 250 personas y ella iba con 20 doncellas. Se llevaba sus damitas. Llevaba sus 20 Wow. damitas de alta nobleza. Eso sí le consideran. Y aparte tenía un equipaje de costo de 30,000 ducados, según esto. Nótese lo importante de esta mujer, que sabemos cuándo nació, Sí. cuándo se casó y el equipaje que llevaba. Sí, sí, sí. Esto casi no pasa, ¿eh? Entonces, eso también, por ejemplo, yo siento que la gente lo reconoció porque Chance venía muy gloriosa ella bajando el... Pues imagínate, traes a tu Barco. séquito de 20 damitas aparte. y luego a tu séquito de probablemente hombres cargando a tu mundo de baúles de vestidos y joyas. Llega entonces a Guatemala y vive felizmente como por un año. En 1539, Pedro de Alvarado vuelve a asumir el cargo de gobernación y es cuando la tragedia llega a sus vidas nuevamente. Todo le pasó en los próximos 3 días. 3 días.
Como 2 meses. Pedro de Alvarado se va a mitigar otra rebelión que sigue sucediendo en los temas de la conquista, en la zona chichimeca, Jalisco actual más o menos. La historia dice que lo mató un caballo, no sé, pero se murió. Sí, según esto fue un accidente trágico donde él ya sabía que se iba a morir y vio toda su vida pasar en sus ojos. Ya ven que a los historiadores antiguos les gustaba exagerar. Entonces pero nos guardaron la fecha. sí. Entonces se murió el 4 de julio. A mí siempre me va a sorprender porque vivimos en la era de la tecnología. Pero Beatriz se enteró de la muerte de Pedro de Alvarado hasta el 29 de agosto. Sí, este es 1541. Un pobre ser en caballo corrió desde Jalisco hasta Guatemala o de alguna forma le llegó la carta a Beatriz. Las historias dicen, historiadores dramáticos, que la pobre mujer lloró y que estaba sufriendo el luto más grande del mundo y pintó todo de negro. No, dicen que pintó la casa por dentro y por fuera de negro y que ella se vestía de negro y luego, lo peor, Gaby, ¿Qué? decía groserías, Gaby. Una mal hablada. ¿Qué le pasa? Una dama diciendo groserías en esa época. Entonces, sí, dicen que fue muy trágico el acontecimiento, que la vieron llorar y gritar y todo. Así las cosas. Entonces, al momento en el que fallece Pedro de Alvarado, él había puesto en su testamento, en este caso que escribió un historiador, por ende no sabemos si es 100% correcto, pero escribe que todo se lo deja a Beatriz de la Cueva, ¿no? Y puso como su sucesor en la gobernatura al primo de Beatriz, que unos dicen que es el hermano, pero en la familia hay demasiados con el mismo nombre, entonces es el primo, según más fuentes. Entonces diremos que es el primo. Acepto la teoría de que era el perfecto. Primo. Es Francisco de la Cueva, se llama. Entonces el virrey de México de esa época, que era Antonio de Mendoza, pone a Francisco de la Cueva como lidercito, pero el pueblo de Guatemala se enoja. Sí, al consejo no le gustó la idea de que fuera el primo porque pues quién sabe de dónde venía, mínimo esta mujer ya tenía un año aquí, entonces el consejo decide poner a Beatriz como la gobernadora. Sí, entonces Beatriz firma y todo esto, imagínense, en un día la ponen gobernadora, ¿no? Entonces, a las siguientes 24 horas, ya que Beatriz firmó y todo, que de hecho esa firma es muy importante. Sí, porque firmó como Beatriz de la Cueva y Benavides, la sin Ventura, y tachó sus apellidos. La versión dice que se sentía tan mal y que Dios ya le había hecho todo lo que le podía hacer y pues por eso ya no tenía derecho a apellidos y perdió al amor de su vida. Lo conoció como un año, pero por eso la sin Ventura. Entonces por eso la sin Ventura. Y además dicen que tiene una manchita en la carta, entonces que seguramente estaba llorando y que por eso, por el dolor, y dicen... puesto agua con el dedo. Una gotita, así que alguien le escupió póngale la historia. Y dicen que dejó escrito que Dios no le podía hacer nada más. O sea, ya estaba devastada. Ya, destruida la pobre mujer, firmó... Creo que después cede la gobernatura sí, como a las siguientes 24 horas. A las 24 horas, ya que pone la sin Ventura y unos dicen que fue por agonía, pero otros creen que se lo quitaron. Yo opino que le quitaron la gobernatura. Seguramente, pues es que nada más lo usaron de relleno. Sí. Se la cedió nuevamente a su primo, Francisco de la Cueva. Entonces, después de que pasa ese segundo día, al tercer día... Desastres naturales. Sí, sí. Al siguiente día... sucede un desastre natural, el más grande que se ha visto en Guatemala durante esas que se vio, bueno, ya pasó, que se vio en Guatemala durante esas épocas, un gran terremoto. Tembló en lo que le dicen el volcán de agua. También por ahí leí que Santiago de los Caballeros, creo que es la zona en la que estamos viviendo, estaba como que mal construida y no le hicieron caso a los locales que les dijeron, esa cosa se inunda. Pero bueno, ¿quién le va a hacer caso a los pobres mayas que estaban en la zona y conocían lo que pasaba? Claro. Entonces, como tiembla. Un aeropuerto que hicieron recientemente. Sí, eso pasa cuando no escuchas a la gente. Tembló, llovió, diluvio, todo le pasó a la zona en ese momento y las riadas de agua, ríos enormes de lodo y piedras y demás, empezaban a meterse a la zona en la que ella estaba. Y ella, de hecho, sintiéndose ella segura y pensando positivamente, dijo, ay, déjame, me quedo en mi castillo y me voy a orar en mi capilla, porque Dios me va a proteger, porque Dios no me puede hacer nada peor que ella. Correcto, pero desgraciadamente
Fue Dios sí tanta la pudo. inundación que todo se derrumbó, ¿no? Todo se derrumbó. Entonces, La pues ahí- encontraron abajo de las piedras. y así fue como terminó este personaje su vida. Fueron como 3 años de historia, pero de verdad, si no le pudieran haber pasado tantas cosas. No, todo sucedió en 3 años. La verdad que sí es medio impresionante. Y digo, es una historia corta, pero te soy sincera que, o sea, pobre mujer vivió demasiadas cosas. O sea, sus 30 primero se esperó, ¿no? Porque su hermana falleció a los 27, como dices, quitó su alianza y se esperó hasta sus 33 para casarse. Que para la época ya era toda una doña. Sí, imagínate las críticas del vecindario. La pobre Damita. Sí. Entonces, después de esos 33, llegó, o sea, todo esto que platicamos de su historia trágica y que se murió y del esposo y luego ella como gobernadora y luego que se murió, a sus 36 fue cuando falleció. Entonces, todo pasó en 3 míseros años, de los cuales duró 36 meses o 32 casada. Y casada, ¿eh? Porque eso no quiere decir que haya estado con Pedro Sí. los 36 meses, ¿verdad? Sí, O sea, eso el sí. hombre, quién sabe de dónde Se ha de se haber ido paseó. allá. Sí, de hecho, este Pedro ya no tuvo descendencia con ninguna de sus 2 esposas por la iglesia. Solo tuvo la descendencia con María Luisa. Lo que sí yo creo y sabemos por varios escritos es que esta Beatriz se llevaba muy bien con las hijas con la hija, una en especial, con la hija de Pedro Alvarado, que se llamaba Leonora Alvarado Jicoténcatl. Sí, de hecho, la sacó de la zona, ¿no? Para Sí. salvarla. Sí, acudió al desastre donde había, la sacó, pues hizo los estos fúnebres que se tuvieron que hacer o que se hacían en esa época. Y la llevó con su papá a la catedral ahí de Guatemala, y ahí la enterró junto con él, ¿no? Entonces podemos decir que, pues en cuanto a esa relación sí era buena y sí convivió mucho con ellas. Esta historia, muy cortita como dices, pero sí tiene un poquito del reflejo de cómo se escribía de las mujeres. O sea, muchos escribieron, uno de los historiadores que leíamos decía que seguramente fue por un desvarío y por sus presunciones de mujeres, que quería ser líder y que seguramente estaba media loca. Es cómo se escribía de las mujeres en la época. O llorabas mucho y eras la sufrida. Y estabas loca. Ajá. O O querías o tenías hambre de poder y eras muy egocéntrica y estabas loca. Sí. Entonces, o eras la damita perfecta o estabas loca. Sí. Para la época. Y hablar de locas va a tener mucho que ver con las mujeres que Con vamos las a que ver siguen. más adelante. Pero bueno, Beatriz es reconocida, y esto hay que destacárselo, por ser la primera y última gobernadora. Y la única gobernadora de las Américas. Sí, la única gobernadora de las Américas y la primera y la última gobernadora de Guatemala, porque luego en 1542, ya después de que pasaron todos estos desastres en el 41, la corona española incluyó esta parte de Guatemala al virreinato completo. Entonces, pues ya crearon la Capitanía General de Guatemala, que incluía Belice, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, todo menos Todo Panamá. menos Panamá. Chiapas también estaba ahí involucrado. ¿Chiapas no era México? No, en ese entonces no, estaba Wow. ahí, sí, es correcto. Y entonces así es como termina esta historia. Este es el último capítulo de esta temporada. Esperamos les haya gustado mucho, como a nosotros, investigar sobre estas mujeres, de las cuales no conocíamos al 100%, porque la realidad es que Gaby y yo somos fans de más allá de, tipo por Europa, por España, 1400. Pero fue fabuloso conocer mujeres que leímos de ella en las primarias o sabíamos que existían. Pero, por ejemplo, de María Luisa yo no sabía nada hasta que no vimos la serie de Hernán. ¿Sí? Y mujer impresionante. No De sabíamos Beatriz el del- background de las De cosas. Beatriz de la Cueva o de Isabel de Barreto no tenía ni idea que existían y fue fabuloso leer sobre ellas. Entonces, aprender de nuestra historia siempre es bueno. Pero bueno, muchas gracias y nos vemos en la siguiente temporada. Bye. Adiós. Si quieren escuchar sobre alguien en específico, nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram como cabronesmalhabladas_podcast o por correo cabronesmalhabladas@gmail.com.